Conceptos básicos de la física cuántica. Usted va a encontrar información que le va a ayudar a entender esta ciencia relativamente nueva. Antes de empezar, debemos recordar que nadie ha visto jamás un átomo ni una partícula subatómica, ni siquiera utilizando los microscopios electrónicos más poderosos. Los científicos han comprobado la mayor parte de sus teorías estudiando la conducta de partículas subatómicas. De hecho, la física cuántica es solamente una teoría. Creemos que los físicos cuánticos han comprobado ya la existencia de partículas. Sin embargo, ellos les han dado nombres diferentes. Algunos de estos nombres son electrones, quarks, muones, neutrinos. Esto se debe al hecho que algunos de estos científicos son de diferentes países y son financiados por diversas organizaciones. Para evitar confusión, en este sistema nosotros utilizamos el nombre metafísico de partículas para nombrar a todas las partículas fundamentales. Todos los átomos están hechos de partículas subatómicas, más pequeñas llamadas protones, neutrones y electrones. Los átomos tienen una nube de electrones que rodean un núcleo hecho de protones y neutrones. Los científicos de inicios del siglo XX encontraron que ellos no podrían explicar la conducta de los átomos al utilizar sus conocimientos de física tradicional. Por lo tanto, los científicos desarrollaron una interpretación nueva de materia y energía para describir átomos. Ellos formularon la teoría cuántica o física cuántica. La teoría cuántica describe la materia tanto como partícula, así como onda de energía. En los objetos visibles que encontramos en la vida cotidiana, la característica de onda de energía es demasiado pequeña para ser aparente. La característica de onda llega a ser importante. Sin embargo, en partículas microscópicas tales como electrones que se componen como ondas de energía. Ellos existen como una nube borrosa de carga eléctrica negativa alrededor del núcleo, en vez de como una partícula localizada en un punto específico. La teoría cuántica es una teoría matemática propuesta en los años 1900 que proporciona una estructura unificada para explicar las propiedades y la conducta de partículas elementales, de las partículas fundamentales y de las fuerzas universales básicas. ¿Cuáles son los componentes de la materia? Átomo, núcleo, electrón, protón, neutrón, partículas. Los físicos cuánticos han descubierto capas más profundas de estructura en la materia ordinaria. La materia se compone en una escala diminuta de partículas llamadas átomos. Los átomos son compuestos en cambio de un núcleo muy pequeño rodeado por una nube de partículas llamadas electrones. El núcleo está hecho de partículas llamadas protones y neutrones, que son compuestas de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Las partículas elementales son partículas que no pueden ser divididas en otras partículas. Las 4 fuerzas básicas universales que afectan a los quarks son la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Cuando los quarks se combinan, forman hadrons. Hay otras partículas que no pueden ser divididas y son llamadas partículas fundamentales. Estas partículas fundamentales proporcionan las unidades básicas que componen toda materia y energía en el universo.
Una partícula fundamental es infinitamente pequeña. Existe en un cierto punto en el espacio sin ocupar ningún espacio. Es imposible ver directamente estas partículas fundamentales, ni siquiera utilizando los microscopios más poderosos. En vez de eso, los científicos deben deducir las propiedades de una partícula estudiando la manera en que afecta a otros objetos. Leptons son partículas fundamentales extranucleares que no se pueden dividir en partículas más pequeñas. Leptons se clasifican en electrones, muones y neutrinos. Los neutrinos son partículas fundamentales que no tienen carga eléctrica y casi ninguna masa. Los neutrinos son tan pequeños que pasan a través de la mayoría de los materiales. Según científicos, el Sol genera tantos neutrinos de 70 billones de neutrinos pasan por cada centímetro cuadrado de la superficie de la Tierra cada segundo. Las partículas son partículas fundamentales de toda materia que no han sido apropiadamente identificadas todavía por los científicos. También es probable que ciertos científicos ya hayan descubierto estas partículas, dándoles un nombre diferente. Es también posible que nuestro enfoque científico actual no nos permita entender completamente sus características.